mexicanos. Me confundió aquí Alejandro, que dice, van 5. Dije, no, son 3 nomás. O sea, aquellos 2 me confundí. ¿Qué pasó? ¿Dónde van? Son 5. Entonces, sí. Mejor 3. O sea, ¿verdad? Sí, entonces no supe qué. Me confundió todo. Sí. Y es que yo tengo otros datos. Sí. Entonces, y ahora es la salida para todo, ¿no? Para todo. Para todo, vamos. Otros datos. ¿Qué anda en la Ciudad de México de vacaciones? No, yo tengo otros datos. Tengo otros datos. Y míralo, aquí está. Era Xochimilco. Fue tan polémico y tan visto el programa de lunes que el hermano Elizondo se regresó desde la Ciudad de México. O sea, interrumpió sus vacaciones y se regresó desde la Ciudad de México por ese programa. Sí. El poder que tiene un programa de Facebook. Sí. Pero ni siquiera trajo tacos ni. No. Traí manchas en el saco, pero eso es otra cosa, sí. No. ¿Tú ves qué iba a traer? No. Muy mal. No. Eso no se puede. Y así No No llegan. No el llegan. camino los acabé. Pues bueno, ya está por acá el hermano Elizondo. Si oye lo de lunes, nosotros no dijimos nada, ¿no? Fue Alejandro. Alejandro, sí. No lo dudo. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego decimos, si fuimos nosotros, me quito el nombre. Y ni nos quitamos ni nada. Y ahorita se vale, ¿no? Ya. Pues sí, ¿verdad? Ya. Eso no importa. Y me canso, ganso. Me canso, dice. ganso también. Qué bárbaro. Se vale todo, no hay problema. Se puede decir lo que sea, cambiar cifras, datos, lo evidente, no importa, todo. No hay problema. Todo se Y arregla por con el esa que frase. preguntaba la otra vez, sí es sarcasmo, sí. Sí, sí, el que nos llamó. ¿Por qué? No, que es sarcasmo. No, sí es sarcasmo. Sí es sarcasmo. Claro. Sí, eso es algo que manejamos mucho aquí. ¿Verdad? Espero que nos siga oyendo, que no nos haya cambiado, muteado algo. De hecho, nos enriqueció ese programa con su muy mensaje. padre. Sí. Ajá. Critíquenos. Que Sí, pues. Es que ya, gracias por todos los que nos quieren, nos hablan y nos mandan mensajes, se lo agradecemos. 614-541-5252, se lo agradecemos. Pero también aquellos otros que no están a favor, sino en contra y que le pone sabor, o sea, vale la pena. Entonces es como ponerle condimento a la comida, ¿no? Le da otro sabor. Saben que el puro condimento solo es terrible, pero en la comida está bien. Entonces la crítica sola es terrible, pero la crítica dentro del programa está padre. Está bien. Así es. Está bien, se vale. Sí. Nos gustan las llamadas. Sí, claro que sí. Ya ve aquí el hermano Elizondo. Usted puede tirarle. Él es inofendible. No sé cuántos años duró en el departamento de quejas. Entonces, 5 años. 5 años. Es inofendible. Inofendible. Además, vivió entre 4 mujeres. Híjole. Estamos hablando de una esposa y 3 hijas. 3 hijas. O sea, es el hombre más paciente, tranquilo, no pelea. O sea, no, es tremendo. Y no como el hermano de lunes que hablábamos de eso. No, eso no, ¿verdad? Era de otro hermano ahí. No. No llenó sus zapatos, hermano. No, para nada. Muy bien, 614-541-5252. Puede mandar mensaje de WhatsApp y también ahí en el Facebook nos puede escribir de Radio Palabra Viva y de Roberto Tinoco. Ahí está Alejandro, que esperamos tenga colgado el teléfono y pueda contestarle o tomar su mensaje. A ver de qué humor va A ver anda qué hoy. humor anda hoy. Sí, él cambia mucho en eso. De pronto hay un montón de llamadas. Y luego ahora, no hubo ni una. ¿Sí te has fijado eso? Sí. Eso depende de lo que traiga de desayuno también. Ok. Sí, si lo va a descolgar o Depende de qué trae. Si trae Sí, mucho, entonces no trabaja. no va a trabajar ahora. Ok. ¿Qué trajiste ahora? Pues ahí, iba a decir cuídalo Roberto, pero es sobornable con la comida. Están coludidos los Coludidos, dos. sí. ¿Tiene efemérides, hermano? Sí, fíjese que ahora A ver, ¿qué trae? hay una que dice, nace Nikola Tesla. Ok, el tremendo científico ruso. Tesla sí estuvo así de electromagnetismo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se le atribuyen a él que incluso no se le dio reconocimiento en su momento. Se dice que le robaron el invento de electricidad a él y cosas así, ¿verdad? Ajá. Se dice eso, no lo sé. Pero Pues se me hacía muy buen Interesante. invento ese que hizo, que en el asunto de hacer como la electricidad inalámbrica, ¿no? inalámbrica, Inalámbrica. sí, la electricidad inalámbrica. Qué padre está eso. Que nunca se ha aplicado
pero se supone que él sacó la idea, inventó la electricidad inalámbrica. Sí. Imagínate lo que significaría no tener que necesitar conductores. Wow. Sí. Impresionante, ¿no? Sí. Eso sí, 2, 3 pájaros de que electrocutaba. No sé cómo funciona, ¿verdad? No Yo tengo la también menor no idea. sé cómo funciona, ¿verdad? Que uno no se pueda, Supongo que que- uno no le pase nada, ¿no? Pero Sí, a lo que sí esté es en algo medio no le inter- pasa nada. Supongo que lo ha de transformar en una onda de algo que lo vuelve a transformar en electricidad donde llega. O sea, Ajá. no puede en el camino ser electricidad. Sí, Ser un rayo. sí. Pues es evidente que en el camino no es electricidad. Ajá. Yo no sé cómo le hizo, pero supongo que su invento lo que tiene es transformarlo en otra clase de onda no peligrosa que vuelva a poderse transformar en el receptor, ¿verdad? Ajá. Alguna cosa así. Sí. No, es tremendo, ¿eh? Luego traían por ahí a alguien la idea de que esas eran las pirámides y no sé qué, y Ah, que sí. inventos de los ovnis para electricidad inalámbrica. Y, bueno, No, es ese sí otra fue cosa. muy buen invento, pero quién sabe, lo iban a aplicar en lugares donde, pues, no había electricidad y que fueran en pueblos así ¿Cómo aislados. llegar hasta allá? Ajá. Ajá. Y se me hizo muy buena idea. Bueno, sí, es extraordinaria. Pero No sé por qué entiendo. no lo aplicaron. Algo ha de ver por ahí. Sí, a lo mejor tenga alguna consecuencia que no conocemos. No sabemos, ¿verdad? Puede ser. Exacto. Pero en fin, eso es uno. Y otro es el de fallece King Cam King Kong. Gillette. Ah, Gillette. Gillette. Ah, King yo Cam no Gillette. sabía qué se llamaba. Que- O sea, es King Kong, ni no Sí, sé. yo también me Era quedé King- pensando en King Kong. King Camp, así se llama. King Cam, King ok. Camp Gillette. 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 A él le dieron un consejo ahí, una persona sabia que hacía negocios, y le comentó, dijo, haz algún invento en el cual lo puedas tú desechar, ¿verdad? Para que la gente lo siga consumiendo. Ah, ok. Y de ahí surgió la idea de las navajas Gillette. Gillette, sí. Y ya pues todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Claro. A este señor. Esas de antes donde teníamos que armarla, ¿verdad? Que la abría y luego le Sí, metía ponía la navaja. y sí. Ajá. Tenía que armar todo ese asunto. Y ya después fueron cambiando. Y ahora pues ahora todo el rastrillo, rastrillo lo desechable. tira uno. Sí, Y entonces pues es consumible y pues ganan mucho dinero de esa manera. la verdad que sí. De esa manera. Pero dijo una Hubo frase. una época antes de eso, una época en donde todo, en el principio del siglo XX, todo lo que se inventaba como que durara para siempre. Era un mal negocio. Dijo, no, pues no, espérate, dale algo que se deseche. Y se puso de moda que todo fuera desechable. Desechable. Pues hasta los carros. Antes eran unos carros. No, ahora hasta los matrimonios. ¿no? Unos. Ahora no dura nada. Están en un plan desechable. Sí, cierto. Pero bueno, entonces, Sí. ¿y qué iba a decir de? No, que decía una frase. Dice, nadie ha hecho más por cambiar el rostro de la humanidad. O sea, Gillette. Qué buena, ¿eh? Pues sí es cierto. Y luego se pone de moda que anden barbones, pues no entiendo. Está bien rasurar. Sí, es latoso estarse rasurando, pero es mejor, o sea, es más limpio. Ajá. Yo me dejé la barba, pero no la aguanté tanto. No. Mucha comezón, o sea. Aguanté un mes y no, la Ah, quité sí, otra cómodo. vez. Sí. Al Sí. principio le da comezón a uno, después le da comezón a la esposa. Sí. Entonces, para la barba. Bueno, Luego ahí quitarse ahí las pulgas. Y, la comida que se queda. Como, Es incómodo. como dato adicional, las navajas de los rastrillos son considerados, no sé si el segundo o creo que hasta el primero metal más afilado del mundo. Órale. Sí. El que se hacía antes. No, y el de ahorita, ahora también. el de los Sí. rastrillos de ahorita. Dicen porque el vello facial es de los materiales más duros Más del duro, mundo. sí. Es Se dice que si cierto. se puede agarrar el vello y unir, se puede hacer tan sólido como el acero Sí. al trenzarlo con otros cabellos, con otros vellos. O sea que sí es duro. Sí. Eso es interesante. Fíjate qué Vaya que interesante, sí. ¿verdad? Y es verdad porque va destruyendo el acero hasta que lo deja sin filo. Han visto ese tipo, lo hacen en comerciales, pero también se puede ver real. Si lo pones en un aumento el filo, te das cuenta que después de cierto uso, al principio Sí. todo está, sí. Tienes algo todo roto porque la barba rompió el acero. Lo va quebrando. Pues va perdiendo el filo. Increíble, ¿no? Que pueda Sí, hacer es eso. increíble. Sí. Interesante. ¿Qué más? Sí, pues otra más que, bueno, pues No, bueno, pues. esa, Ya nomás dices. esa es de las extrañas. Esa es de las extrañas. De las efemeridades. Día de no pisar una abeja.
Día de no pisar Una abeja. una abeja. ¿Has pisado una abeja en tu vida? En mi vida. Yo no recuerdo haber pisado una abeja en toda mi vida. Tengo 50 años de edad y A no mí sí recuerdo me haber tocó pisar pisado una sin querer. Oh, ¿Sí? sí, me tocó. Pero, No, pues sí, y se hincha uno y bastante. o sea, No, yo andaba descalzo y de repente pisé una abeja y sí. pero, Estuvo. Pero bueno, la idea ahorita han hecho Bueno, mucha que no- publicidad Ajá. sobre las abejas, que no las, Sí, que pero- las cuidemos. es que normalmente no andan en el suelo, normalmente están arriba. No, lo que pasa es que lo que no comentó el hermano es que Andaba en el andaba árbol. descalzo en una granja apicultora. Sí. Y en el árbol, además. Sí, Se subió al árbol. No, en la granja es una cajita. ¿verdad? Se subió a la cajita. Era brincando en las cajitas esas. No sé cómo se llaman esas cajitas donde las hacen casas. Pero andaba brincando de caja en caja. No, hermano, no. Pues claro que Los panales. los panales esos artificiales, pues no. Claro que iba a Pues pasar sí fue eso. algo parecido porque mi hermano es veterinario y entonces él estaba criando las abejas en el techo de la casa. Pero pues, ya cuando ya las abejas tienen un cierto tiempo de vida, Ajá. entonces como que las sacan así del panal y entonces empiezan a caminar. Entonces como que ya Ya no pueden volar. no pueden Viejas. volar, Oh. viejas, entonces Ah, o sea, pisó a una anciana. así es. Híjole, qué mal. Y nosotros decimos que no es cruel, Que no no es hay cruel, maldad. que es el más cristiano de Sí. aquí. Que no. Así es. Y no es cierto, nada. Sí. ¿Cuál honra a las canas? ¿No? O sea, él o yo, delante de las canas te pondrás de pie, pero no encima. Así es. No, hermano. No. Nosotros tratando de hablar bien de usted y lo sale con eso. Por eso dice la ONU que el mundo se va a acabar en el 2050, ¿ya ves? ¿Verdad? Pues por las abejas, sí. Sí. Qué erradota dieron con eso. no, Qué no, erradota. se pasaron Sí, así. se van a. O sea, va a ser. ¿Irá a estar la ONU en el 2050? Eso sería interesante saber. Más bien, ¿verdad? Ajá, porque no creo que llegue. No. A lo mejor se tradujo mal la frase. A lo mejor la frase era: se nos va a acabar el mundo. Más bien, mejor- A lo mejor Sí. fue mal traducido. Mal ¿no? traducido. No estaban hablando de que el mundo se fuera, que su mundo se les iba a acabar, la ONU. De eso estaban hablando. Pues bueno, ahí está. Si anda usted pisando abejas, hoy no. Hoy no. Mañana sí. Mañana puede continuar otra vez. Ok, esa es la otra. Es el día de no pisar abejas. Si toda la vida no hemos pisado una abeja, ¿qué hacemos mañana? O sea, ¿no vamos a pisar abejas? No, es que hay algo diferente que hacer cada día. No, hermano, esa se alimentó. Esa no puede ser real. Esa se alimentó. No, pero Está muy- sí está bien como tema el ver sobre las abejas, Ajá. el estarlas cuidando, protegerlas, porque a veces sí hay gente que las mata. Sí, ¿verdad? claro, Y, claro. algo A que pisotones. algo Y que si estaba están viejitas, más. algo que estaba viendo era en la cuestión de la Perdón que le interrumpa. Sí. Fíjate que qué maldad tiene que ser que te tengas que subir al techo para irlas a pisar. O sea, hasta el techo. Hasta el techo. O sea, fíjate, porque no es fácil subirse a un techo. No. Entonces, y descalzo, además. No es fácil subirse descalzo al techo. O sea, ¿qué tanta es la rabia que traías caray. para querer subir hasta el techo a pisar Y abejas? luego sin zapatos y calcetines quería sentir. Quería quería sentir la desparradera, ¿verdad? Cómo se desparramaba la abeja. O sea, todavía quería sentirlo. O sea, porque no fue. O sea, es un crimen de odio ese. Sí, claro. Sí. Totalmente. ¿Cómo se llamará cuando se odia a los ancianos? Ay, Busquen a caray. ver si hay algo por ahí. ¿Cómo No, se no, llama no, eso? no. Mis respetos a los ancianos. Pues ahí no hubo mucho respeto, ¿eh? Mira, hermano. No. Lo cambió. Es Ciudad que de ya México. estaba por morir. Fíjate, nada más fue 2 días a la Ciudad de México. ¿Y ya? Y anda matando ancianas. Sí, tan Y es rápido. una vejacida. Gerontofobia. Gerontofobia. Ahí está, gerontofobia. Ay, caray. Sí, es un gerontofóbico. No. Mis respetos a los No puede ancianos. ser. No puede ser. Bueno, ¿qué más iba a comentar, man? No, sobre la producción de la miel. Ujú. Que lo que está pasando es que ahora está habiendo más alta demanda sobre la miel y muy poco consumo. Entonces, lo que están viendo, están diciendo, ok, ¿la miel es buena o no es tan buena? Es buena, claro que sí. No, la cuestión de la calidad de la miel, de la ok, calidad ok, de la ok. miel, porque está habiendo mucha demanda. Y hay Entonces, que la puedan alterar y hay para muy dar más. poca producción. Entonces, Sí, ok. ¿qué tan buena es la miel? ¿No? Y, Sí. y cómo saber Y no la qué alteraron. miel es buena y qué miel es mala. ¿verdad? Sobre eso. Claro. Es cierto, pero miren, si se come, si se consume mucha miel, que no es otra cosa sino un jarabe de maíz, ¿qué juegan cuando es
cuando es miel de abeja. Ujú, O sea, ujú. que están diciendo que no, es que no es pura. Ay, te comes jarabe de maíz, de cosas. Es puro azúcar. Sí. Exacto. Exacto. Sí, o sea, no debiera nadie ponerse en el plan de, no, es que no es pura. Ajá. O sea, la otra sí es pura basura. O sea, Es pura basura. ¿qué más tenemos? Nada Ahí? más, es todo. Es todo. Tan cristiano que nos salió el programa del lunes, ¿verdad? Sí. Sí. Tan espiritual. Sí. Pero bueno, vamos a la palabra. Ya vimos aquí nada más gerontofobia, ¿verdad? Era lo que aprendimos este día. Hoy es día de la no gerontofobia. Así es. Si alguien acaba de entrar y oye eso, Sí, no, hombre. lo que podría pensar. O si lo. Ya ves que a veces cuando quieren quemar a alguien pueden sacar un pedacito. Ujú. Si sacan Oh, un pedacito sí. y lo dicen eso nada más. Hay mucho material aquí del ¿Verdad? hermano, ¿verdad? Este Este día. día. No, imagínate nada más con ese pedacito. Lo que se puede decir. Segunda de Pedro nos decía que vamos en el 21, ¿verdad? No estuvo aquí, pero sí sabe dónde vamos. Sí, el 21. Interesante. Segunda de Pedro 2:21. 2.21 dice, porque mejor les hubiera sido... Bueno, tenemos que dar el contexto antes de leerlo, porque Sí. es muy agresivo. Pedro está hablando todo el capítulo 2 de su segunda carta sobre los falsos maestros. Está muy enojado, va a concluir insultándolos, literal. Va a sacar cuchillo y a cortar orejas otra vez, como lo hizo cuando trató de defender a Jesús. O sea, sí va a ser agresivo. No es que nosotros querramos hacer un programa agresivo ni ofender a nadie. Sí usamos el sarcasmo y un poco de burla en ocasiones, pero no es que querramos insultar a nadie, sino que vamos versículo a versículo y es lo que sigue. Entonces no podemos saltarnos, tenemos que Sí, atenderlo precisamente también. en los comentarios que hablan sobre este versículo, que no ande uno de cacería de esos falsos maestros, ¿no? Sino que más bien sepa qué características tiene Para no ser engañado. para no ser engañados. Si no es para perseguirlos, para no ser engañado, Para no ser engañados. porque puede darse el caso de que, es más, en el momento en el cual tomamos estas palabras para salir de cacería de falsos maestros, nos transformamos en falsos maestros. ¿Cierto? Entonces debemos tener mucho cuidado de que no nos suceda que por buscar al malo nos convirtamos en el malo. Entonces, damos este preámbulo a los versículos porque Pedro es muy duro en lo que está diciendo, pero sigue siendo la palabra de Dios e inspirado por Dios en el contexto que lo dice. Fuera de contexto estaría peligroso. Pedro no está usando estas palabras contra los falsos maestros, aunque los describe, está usándolo a favor de la iglesia para que no se deje engañar. ¿Cierto? Que es distinto, ¿sí? No es para perseguir, es para defenderse o para que no sean engañados. Entonces dice, mejor les hubiera sido, hablando de cómo el falso maestro recae, o mejor dicho, aquel que es engañado por el falso maestro recae en el pecado. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto estaba como para salir del tal programa y vámonos. Porque aquí cortó orejas, se fue fuerte. Entonces Pedro está hablando de aquellos que, según el contexto, fueron engañados por falsos maestros con un entorno o un enfoque hedonista, donde el placer era el objetivo y donde justificaron doctrinalmente el placer de tal manera que ya no era tan grave. Es como a principios del siglo XX se popularizó en Rusia una doctrina que estaba enfocada en el hedonismo. Era exactamente lo mismo que pasó en el siglo IV cuando Agustín, antes de que San Agustín fuera cristiano, también pertenecía a una doctrina semejante hedonista, que el placer era necesario para la redención, así lo veían. Esa doctrina que salió en el siglo IV y que revivió en el siglo XX, lo manifestaban de esta manera, siendo que Dios redime, necesita redimir al pecador. Entonces necesitas pecar para que Dios te perdone, porque tú no puedes ser salvo si no has pecado. Entonces no te puedes redimir si no pecas. Entonces si pecas te redime y te da salvación. Entonces era una locura. San Agustín fue, antes de ser cristiano, ministro de esa religión. Duró años, no me acuerdo si fue 8 años pastor o ministro de esa religión, en donde él se dedicaba a enseñar el hedonismo. Lo cuenta en su libro de Confesiones de San Agustín, hablando acerca de cómo creía efectivamente la necesidad del placer y del pecado como tal para poder alcanzar la redención. O sea, gravísimo. Entonces, este pasaje, Pedro está hablando de las personas que creyendo eso
recayeron en el pecado como un asunto doctrinal, ya ni siquiera de debilidad, como un asunto doctrinal herético, como pasa en las sectas. Entonces, por eso dice, mejor les hubiera sido no conocer. Y ahora que conocieron, recayeron porque recayeron doctrinalmente. Es decir, tiene una justificación teológica, entre comillas, para su pecado. O sea, antes era inmoral, pero se sentía mal. Ahora es inmoral y se siente bien. Híjole. Está en peor condición que antes. Sí. Grave, ¿no? Ajá. Sí. A mí me parece muy interesante la parte del conocimiento de la justicia, cómo lo maneja. Porque en muchas ocasiones hemos escuchado la argumentación de, no, es que no sabía, y ¿cómo se puede decir? Le queda el valor de la ignorancia, entre comillas, para hacer permisiva cierta conducta o no. Y de alguna manera, cuando no lo sabía, Pablo dice, bueno, fui tenido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. Exacto. Entre comillas dice uno, no sabía. Exacto. Pero en este punto que está manejando, el conocimiento de la justicia puede convertirse en cierto momento, si no lo apegamos a la verdad, en un arma en nuestra contra. Claro. Y es lo que está pasando con estas personas engañadas. Sí, porque además estamos hablando de personas que, primero que nada, ya no son ignorantes, ya saben. Y segundo, no solamente saben, sino que encontraron la manera de torcer la justicia para justificarlo, para comportarse de manera impropia y pensar que era correcto. Recuerdo haber platicado con alguien que con este tipo de ideas hedonistas y me decía, es que yo ya estoy encima de eso. Cuando tú llegas a un conocimiento espiritual más alto, estás encima de esos pecados. Y digo, Ay, caray. cuando alguien ya habla eso, ya, o sea, te perdiste. Lo único que es decir, no, pues sí, tú estás ya en otro plan, en otro nivel. En otro nivel. Sí, no, ya, dale. tú Pero estás en otra curiosamente, cosa. ustedes lo comentaban en el programa anterior, en donde se van enredando, ¿no? Sí. Primeramente la persona, que ya es salva, ya está bien. Y después regresa nuevamente a eso, pero es porque por su propia concupiscencia, ¿verdad? Está viendo, eso me gusta acá, y empieza a darle entrada a eso, y es donde vuelve a caer y ya no sale de ahí. ¿Cómo sale? Si ahora ya lo Ya no justifica, sale. ya no sale. Es que en el momento en el cual ya no siente que su propia conciencia le redarguya, Exacto. ya no oye ni su conciencia, ni oye al Espíritu Ni de la Dios, palabra. ¿cómo sale de Exacto. allí? La persona ahora tuerce las escrituras para tratar de justificarse. Entonces, incluso es donde queda que han sido entregados a un espíritu de error para que se pierdan, o a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, como la palabra enseña tanto en Romanos como después el apóstol Pablo lo enseña, es decir, más adelante en sus cartas, es decir, la persona ya no tiene posibilidades. Yo creo que tanto Pedro, Pablo y Juan en sus cartas hablan de que la persona llega a un punto en donde es entregada a su maldad para que nunca más tenga arrepentimiento. O sea, llegó un punto en donde usó lo santo para el pecado, impiedad. Por eso pones el ejemplo del perro que vuelve a su vómito, precisamente como que teníamos una naturaleza incorrecta, teníamos a nosotros como de perro, por decirlo, Sí. y luego volver otra vez a regresar al vómito. Mutó su naturaleza de perro otra vez. Otra vez, exactamente, o a cerdo, Sí. y volver a la contaminación, al vómito. Es terrible Es algo- habiendo recibido la naturaleza divina, Ajá, que prefiera regresar a la naturaleza animal. ajá, Y entonces ya ahora qué va a hacer si ahora a él le gusta la naturaleza animal. exacto. O sea, no se puede culpar, o sea, entre comillas, no se puede culpar al perro de comerse el vómito porque es perro. Exacto. Entonces Pedro lo que está diciendo es, pues ya ya mutaron su naturaleza, tienen final de perro, o sea, vamos. Ajá. ¿Cierto? Hoy en día a la manipulación de la justicia la podemos definir con un término genérico que es corrupción. Ujú. Y es un tema pues, muy común en nuestro país en los últimos años, ¿no? Ujú. Y sobre todo el discurso de nuestro actual presidente fue enfocado a que se va a terminar la corrupción y las masas, sí, que se termine la corrupción y todo. ¿Cómo quita la corrupción del corazón? Exacto, a eso iba. Ujú. Aquí vemos un ejemplo muy grave de la manipulación de la verdad y la manipulación de la justicia. Y lo podemos señalar, eso es corrupción. Y en la sociedad podemos señalar, esto es corrupción, pero ¿qué hacemos nosotros Ujú. en nuestro Sí. interior? Con lo mismo, exactamente lo mismo. La corrupción como fuente, como base, es cuando la vida se muere. Entonces una persona se pudre, un organismo se pudre. En el momento en el cual un organismo pierde la vida, se pudre y se muere, entonces se corrompe.
Entonces, la corrupción no es otra cosa sino falta de vida. La razón por la cual existe la corrupción no es porque se necesita un sistema de gobierno que censure, presione o persiga al hombre. Para eso ya existen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue una ley dada al hombre para censurarle en su conducta. Y se le pudo censurar la conducta, pero no se pudo quitar la corrupción. Porque la única manera de quitar la corrupción es escribir esos 10 mandamientos en el corazón de los hombres. O sea, es necesario meter la ley al corazón. De otra forma, si no le das vida al organismo, se va a podrir, se va a corromper. O sea, tienes que darle vida. Entonces, ¿qué haces? Metes la vida al interior. La vida afuera no te sirve. Imagínate que alguien está enfermo y que dice necesita vida. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Necesita sangre. Hagan una transfusión de sangre. Pero le traen la sangre y se la presentan. Lo que tú necesitas es esto. A ti te falta esto. Tú te estás muriendo porque no tienes esto. Y le dan las bolsitas ahí, pero no se la ponen. Las bolsitas se las muestran afuera. Apréndete cuántas proteínas, vitaminas, todo lo que tiene esto, cuánta vida tiene en su ADN, en sus cromosomas, en todas. Apréndete, y le dan clases de todas las bolsitas de sangre que tiene. Y las clases de las bolsitas son perfectas. ¿Quién la donó? ¿Cuándo la donó? Todas las plaquetas, todo. Le enseñan perfectamente. Tiene todo el conocimiento. Todo el conocimiento de las bolsitas de sangre perfectamente. Incluso quiénes fueron los donadores, dónde viven, cuándo lo dieron, todo. Perfecto. Él es un experto en la sangre, en la vida que le iban a dar. Sí, pero esta vida no está dentro. Exacto. Son los 10 mandamientos afuera de él. No le puedes quitar la corrupción, se va a morir, está muriéndose. Le falta vida. Lo que tienes que hacer es darle una infusión de esa vida. Tienes que meter la vida en él. Exacto. Porque la vida sola sabe lo que tiene que hacer para evitar la corrupción. Entonces, cuando le ponen la transfusión, sin que sepa ni quién lo donó, ni cuántas plaquetas, no sabe nada, pero la vida está dentro. Y la vida adentro lo revive, lo transforma. Y le impide que se corrompa, que se muera. No se puede quitar la corrupción de un país, de un organismo, una iglesia, una empresa, una familia, un ser humano. No se puede quitar la corrupción de nadie solo enseñando las plaquetas, las bolsitas de sangre afuera. ¿Cierto? No, ni con los 10 mandamientos afuera lo puedes quitar. Tienes que meter la palabra. Por eso el nuevo pacto lo que hace es pondré dentro mis leyes y mis mandamientos para que los pongan por obra. En su corazón y en su mente la escribiré. La única forma es esa. Entonces, ¿cómo quitas la corrupción? Tienes que meterle la vida al organismo. ¿Cómo se mete la vida? A los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La única posibilidad es que los recibas. Entonces, no hay solución para la corrupción, sino que reciban la vida. Cristo es la vida. Él dijo, yo soy la vida. Entonces, el gran problema que hay es que se trata de cambiar algo muerto con clases, con censura, con leyes. ¿Cómo se va a cambiar lo muerto? Vayamos a un cementerio y démosle clases de vida ahí a todas las tumbas. No se nos levanta uno. Clases de nutrición. Clases de nutrición. O sea, no va a servir. Lo muerto está muerto. La única posibilidad es ponerle la vida. Entonces, en este pasaje, Pedro está haciendo referencia a los que se murieron otra vez. Sí. Su naturaleza está muerta, de perro y de cerdo. Así es lo que dice. O sea, se murieron. Entonces, ya, ¿qué hacemos? No hay reprensión, no hay castigo, no hay consejo, no hay ley, ni censura, ni persecución que lo cambie. Entonces, lo que dice usted que es ahí mutó su alma y ya se murieron. Y ya Dios ya los... Sí, se murieron, entonces... Los dejó. Ahora, Dios no trabaja con muertos. ¿Cierto? Dejen que los muertos entierren a los muertos, le dijo un joven. O sea, Dios no trabaja con lo muerto. Nuestro gran problema es la muerte. O sea, mientras está vivo. Fíjense en esto. Nosotros podemos... Una mujer puede amar mucho a un hombre mientras está vivo. Y digo una mujer porque la verdad hay que reconocer que nos aman más ellas a nosotros. Aman mucho las mujeres. Entonces la mujer ama. Pero mientras está vivo. El día que se muere no quiere vivir con él. Ninguna mujer quiere vivir con el muerto ahí. No, apesta horrible. Exacto. No quiere estar con él, ya no lo ama. O sea, sáquenlo aquí. Amar el recuerdo y todo, pero no ama el cadáver. Claro. Porque nosotros no podemos tener comunión con la muerte. Dios no tiene comunión con la muerte. En cuanto es perro y cerdo, en cuanto volvió al pecado, en cuanto se mutó su naturaleza y se olvidó de Dios, en ese momento que justificó su maldad, se rompió la relación. No hay comunión con la muerte. Se rompe. Ya no hay. O sea, ya no. Pedro lo que está llegando es un clímax de enseñanza donde dice, no hay comunión, no hay relación, se acabó. Oye, no, pero es que sí todavía sigue yendo a la iglesia. No, es que conozco mucha Biblia. Sí, pero si ya llegó al punto de justificar su pecado, ya no se siente mal, ya, pues, ¿ya qué hacemos?
Y que ya ya no hay comunión. que no le rasguye el Espíritu Santo ni la conciencia. Ni nada. Sí, porque lo normal es que todo mundo cuando hacemos algo malo nos sentimos mal, eso es lo normal. Pero en el momento en el cual tenemos doctrina para decir que no es malo, ya está muerto, Ups. ya se corrompió. Wow. Entonces nuestro gran problema es la falta de vida. ¿Qué debemos hacer? Injertarle vida. Cuando encontramos a alguien que se jacta de su pecado, le gusta su pecado y justifica su pecado, no, pues ya te moriste, ¿ya qué hago? Ya no te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar mientras estás vivo, pero no te puedo ayudar si estás muerto. Hasta Jesús mismo hacía el corte en eso, cuando algo... Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y siguen. Cierto. Oiga, pastor, ahí donde dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. En otras versiones lo ponen como la senda de la vida, lo que está comentando precisamente usted. Es que en realidad es eso, es un problema de vida. Porque también lo ponen en otra manera, senda de la vida, caminos de la vida, sendas antiguas, también se puede. Podría ser. Y todo este punto es, desde el principio, un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. El que come de la vida, dijo el Señor cuando comieron de la ciencia del bien y del mal, cuando ellos querían hacer según les pareciera bueno o malo, dijo el Señor, sácalo del huerto, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué estaba diciendo? No quiero un pecador inmortal, sácalo. O sea, vámonos. ¿Por qué? Porque no podemos inyectar la vida a la muerte, en el sentido de hacer la muerte inmortal. Qué locura, ¿no? Es antinómico, es absurdo. Entonces, el ser humano tiene ese problema. El problema no es el pecado. El problema es la mutación del alma por el pecado. Ese es el grave problema, porque el hombre cuando pecamos, en cualquier clase de pecado, el alma muta un poco, modifica un poco. Noten que es como hervir la rana. La pones en agua fría, le prendes fuego lento y la hierves y no se sale. El alma peca una vez, se siente morir. Peca dos, no se siente tan morir. Peca 3, 4, y a base de hacerlo llega un momento en donde insensibiliza su conciencia. Ya no es tan grave, es que así soy. Ahí es donde estamos en problemas. El pecado no fue lo más grave fue la mutación del alma. Cierto. Y es lo mismo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? De que está habiendo cosas pecaminosas y que nosotros como cristianos las estamos denunciando, ¿verdad? Estamos diciendo, hey, cuidado aquí con esto. Y somos los locos del cuento. Y somos locos del cuento. Sí. Pero a la hora, a veces dice uno ya, a veces le pasa al cristiano que dice, pues ya no digo nada, hombre, pues ya todo el mundo... Y eso es lo, debemos y eso hablar. es lo que está pasando con lo de la rana que se está hirviendo. Sí, sí. Entonces tenemos que estar conscientes siempre de lo que es pecado y lo que no es. Por ejemplo, ¿por qué se hace una marcha del orgullo gay? O sea, esa marcha es discriminatoria porque lo que se hace es definir géneros haciendo una separación de heterosexual o no. Exacto. Pero ok. En realidad es contra lo que ellos persiguen, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque si le pones hombres y mujeres haciendo cosas inmorales, porque lo hacen. La marcha hacen eso. O sea, no, personas adultas tocándose y teniendo relaciones, haciendo cosas en público y mal vestidos y con desnudos, no me vengan con que eso es un asunto de orgullo, es un asunto de vergüenza. Exacto. Es vergonzoso. La verdad es vergonzoso. Y tan es vergonzoso que no lo hacen todos los días. Lo hacen un día en bola para que no los puedan hacer nada. Ellos saben que es vergonzoso. Entonces esa forma de hacerlo permea a los niños. Que la sociedad lo siga viendo. ¿Los adultos para qué, hombre? Los adultos, ¿qué importa? O sea, total, ya está adulto. No sé, los niños, que lo vean tanto. Ponlo en las caricaturas de Disney. Ponle a, ¿cómo se llama el personaje de Toy Story 4? El personaje principal. El Forky. Ponle a Forky en el pie el logotipo del arco iris. Y que no sea ni cuchara ni tenedor, pónselo. Para que los niños se acostumbren. Y que no sea perseguido y que alcance su identidad y que sea amado y que no se considere basura, sino sea aceptado. O sea, pónselo a los niños, dáselo. Entonces, dale a los niños una representación permanente de algo que es malo, pero que no lo sientan malo, que sea bonito, agradable. Llega un momento en donde ellos crecen, no está tan mal. ¿Por qué? Hervimos la rana. O sea, se les fue dando. Entonces, se les fue inyectando muerte en lugar de vida, poquito a poquito, hasta que pierdan la sensibilidad. Y eso es lo que pasa, de tanto contacto perdemos la sensibilidad. Es como los negocios, ¿no? De que están haciendo su publicidad de su producto y dale, hasta que ya
hasta que uno inconscientemente va y lo compra, ¿no? Claro, sí, de tanto. Un día se le antoja y no sabe por qué, lo vio en todos lados. Exacto. Entonces, esta parte de popularízalo para que lo acepte. Cuidado. Entonces, no porque sea popular, no porque todos digan o lo hagan, es correcto. Uno debe de llegar al punto de decir, no estoy de acuerdo, no lo acepto y no lo va a hacer. Entonces viene una ley mordaza. Discurso de odio, estás propiciando odio. Que no saben cuántos han muerto porque los matan debido a sus preferencias sexuales. Sí, los matan otros de sus mismas preferencias. Ve las estadísticas reales. Lo que pasa es que si asaltan a uno que es heterosexual y lo matan, van a decir, bueno, lo mataron por robo. Pero si era homosexual, van a decir, lo mataron porque era homosexual. No, hombre, lo mataron a robarlo. Era lo mismo que un heterosexual. Pero conviene hacerlo estadística y hacerlo todo. Una vez oí a alguien diciendo, las estadísticas son como el bikini. A veces lo que más importa es lo que no se ve. ¿Sí? Eso lo dijo alguien que sabe de eso. Como diciendo, sí, la estadística te presenta algo. Pero lo que no se dice es realmente lo importante. Lo importante de la estadística. Entonces, en este sentido, tenemos el riesgo de que se permee tanto la muerte hasta que la muerte sea vista como vida. Entonces, ¿qué hace Pedro? Lo llevó al punto de esto es un problema de naturaleza. Sí, es un problema de no tener una naturaleza viva. No tiene naturaleza de Dios o de hijo de Dios, sino una naturaleza de perro y de cerdo. Perdón, vuelvo a decirlo, no queremos ofender, lo dice la Biblia respecto del por qué recaer y justificar el mal. En la palabra que utiliza aquí, volverse atrás, su raíz es tener nivel inferior o bajar de nivel, por decirlo de alguna manera. Ahorita en lo que usted comentaba del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, el hombre en pacto, el hombre en Edén, tiene acceso y también cierta predisposición para comer de la vida constantemente. El hombre fuera de pacto, engañado, en este caso por la serpiente, lo que sucedió en Edén, come muerte porque baja su nivel. Sí. Ya no tiene el nivel con el que Dios lo creó y con el que Dios lo hizo. Y está predispuesto a comer siempre de la vida. Y eso es que, de hecho, nota que cuando alguien está lleno de vida, come muy bien. Sí. Y es selectivo en lo que come. Exacto. Si tú estás bien alimentado y te traen algo que es así malón, no, yo no quiero eso, o sea, no quiero comer eso. O sea, lo pruebas, sabe mal, no me des eso. O sea, eso no lo quiero. Una vez, no hace mucho, estábamos en un restaurante con mi familia y me traen una ensalada que tenía esos trocitos de... esos elotitos chiquitos, no sé cómo se llaman. Ok. ¿Saben qué? Unos elotitos chiquitos. Sí. Estaba dentro de la ensalada. La ensalada riquísima, pero cuando probé uno de los elotitos, ácido, así malo. Entonces, cuando me preguntan cómo encontró la comida, casi le decía, pues de casualidad. Y no, sí le tuve que decir, o sea, es riquísimo, pero los elotitos que trae ya están pasados, ya están malos. O sea, tenía que quitarlos. No lo devolví porque valía la pena, estaba realmente muy bueno. Pero cuando estás bien alimentado y no te estás muriendo de hambre, distingues eso. Okay. Pero yo he tenido hambre y he comido basura. Y sé que cuando tienes hambre, esos elotitos son deliciosos. Entonces, cuando te falta vida, es como el perro y el cerdo que dice el pasaje. Se come el vómito. Lo que caiga, lo que sea, porque te falta vida, tienes hambre, te estás muriendo de hambre, literal, tus células están muriendo de hambre. Entonces comes lo que caiga. Wow. Un día, mi hermano mayor y yo, en un día de hambre de los dos, sacamos de un bote de basura tomates que tenían una gran parte podrida y le cortamos lo podrido para comernos la otra parte y estaban deliciosos. Hoy no habría forma de que me hicieran hacer eso. No, para nada, no voy a probar, mira dónde lo sacaste. ¿Por qué? Porque estoy bien alimentado, pero no estaba en ese momento. Y como me estaba muriendo, mi vida había bajado y la muerte había subido, voy a comer basura. Entonces, Pedro está hablando de un problema de vida. Mutaron su naturaleza porque están perdiendo la vida. Ya no tienen vida en ellos. Por eso comen el vómito, dice. El perro come el vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo significa, le gusta revolcarse. Ahora dice, esto sí es vida. Constantemente. Ahora es libre. Constantemente en la palabra habla acerca de eso, de estar siempre en la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley por lo mismo. De día y de para noche. Para que siempre tengas vida. Porque esta es tu vida, le dice. Eso, esta es tu vida. Porque si se aparta, empieza a morir. Todos los seres humanos estamos tocados por la muerte. Todos. Nacimos con la muerte dentro. Desde que nacimos estamos peleando contra la muerte y vamos hacia la muerte.
Hasta el mundo mismo dice que lo único seguro es la muerte. Nos vamos hacia allá y no lo podemos evitar. Entonces, tocados por la muerte, nos dan las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces, nos dan la palabra como vida. Entonces, nosotros comemos la palabra y tenemos un antídoto para vida eterna. Este cuerpo de todas maneras va a morir, nos van a dar otro. Pero tenemos un antídoto que nos hace vivir. Pero en cuanto bajamos el antídoto, la medicina diaria, mañana, tarde y noche, en cuanto bajamos la dosis, la muerte vuelve a manifestarse rápido. Puedes durar 20 años en la palabra y el día que no va ella, la muerte sube. Rápido. Sí, pues está diciendo también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Sí. Entonces, así yo creo que de tanto alimento que comemos, nosotros comemos 3 veces al día, también se requiere continuamente buscar la palabra de Dios. Decía Moody, este libro, hablando de la Biblia, nos separa del pecado, pero el pecado nos separa de la Biblia. O sea, tarde o temprano nos cogemos uno del otro. Entonces, cuidado, tienes que comer. Por esa razón. Pedro es bien agresivo lo que está diciendo, pero nos está dejando en claro que el problema es mucho más profundo que ponerle, vuelvo al ejemplo, clases de sangre. Cierto. No son clases sobre la vida, es inyección de vida. Tienes que ponérsela. Pues estoy así. Hay tanto ahí, ¿verdad? Sí. Muchísimo. La obra redentora de Jesús tuvo efecto sobre la humanidad. No vemos siendo a Jesús o el plan divino específico en cuestión de morir por el reino animal, por ejemplo. Morir por los vegetales, morir por acá. Entonces, lo grave... Como que de rebote todo es tocado, pero no es para eso. Exacto, no es para eso, porque ya la Biblia es específica y hablando acerca de cómo gime la naturaleza por la manifestación de los hijos de Dios y que ya eso causa bendición, ¿no? Entonces, cuando muta nuestra naturaleza, nos salimos de ese plan redentor. Totalmente. Porque no estamos al nivel de un hombre, nos hacemos animales. O sea, es lo que está mostrando la palabra literalmente. Y la Biblia dice eso, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. O sea, literalmente tú puedes agarrar un cerdito, lo sientas, lo bañas, le pones su moñito y le das clases de santidad y él te va a oír bonito porque son como perritos, o sea, son como perritos. Pero en cuanto te descuides, corre hacia el lodo. Es un asunto de naturaleza. ¿Por qué le gusta el lodo? Porque él no tiene poros. Entonces, su manera de refrescar su cuerpo y de quitarse animales es el lodo. No tiene poros. No suda, aunque se diga por ahí, suda como un cerdo. No, los cerdos no sudan. No tiene poros. Entonces, tiene que ir al lodo. Entonces, la única posibilidad que yo tengo de quitarle al cerdo las ganas del lodo es que pudiera cambiarle su naturaleza, que le salieran poros a su cuerpo. Entonces, en cuanto él sudara, no tengo ganas de lodo. Así es. ¿Por qué? Porque ya mutó, porque ahora su naturaleza tiene poros. Exacto. Y es muy interesante esa parte del cambio de naturaleza, porque normalmente encontramos esta argumentación. Bueno, si lo tomamos así literal de como lo estamos manejando, podríamos decir, bueno, entonces, pues Cristo murió por todas las personas en esa condición vil en la que se encontraban. Sí, pero olvidamos el evento del hijo pródigo, por ejemplo, que está hablando de ese tipo de personas. Él cambia su naturaleza y lo vemos que ya no está comiendo lo que comía en casa de papá, lo vemos en una condición deplorable y al momento donde la palabra escribe, volviendo en sí. Claro, sí. Es que tiene que haber ese cambio de naturaleza, esa conversión. Por eso dice, a los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, puede ser transformado en hijo. Es decir, te dan la naturaleza de Dios si Jesús entra en tu vida. Así es. No es un asunto intelectual religioso. Exacto. No son leyes y mandamientos, ceremonias y rituales religiosos. No. Jesús vive dentro de ti. Jesús es la vida divina que puede hacerte vivir distinto. Entonces, sin Jesús no puedes vivir distinto. Con Jesús dentro, Jesús vive en ti. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Está hablando de una nueva naturaleza que te permite. Ahora sí que el cerdo tiene poros y no quiere ir al lodo. O sea, porque seguimos en un cuerpo incipiente, de muerte incipiente. Pero ahora Jesús vive en nosotros, entonces ya no quiero correr hacia el lodo. Pero en cuanto descuido un poquito el suministro de la vida, que es el verbo, la palabra, el verbo, estoy comiendo a Cristo. Cuando descuido eso, la naturaleza vuelve a surgir, terrenal. Y entonces me trae lodo. O sea, los poros empiezan a cerrar. Empiezo a sentir inclinación de cerdo otra vez. Entonces tengo que estar como un enfermo de muerte, literal. Mi alma está enferma de muerte
Wow. Y necesito todos los días mi remedio, que es la palabra de Dios, la vida. Que Cristo en forma de verbo es dosis de Dios, dosis de vida en el verbo de Dios, la palabra. Eso permite que toda la humanidad, enfermos de muerte, tengamos vida. Y si nos mantenemos en esa vida creciendo, hasta que llegue el momento de partir de este mundo, entonces se puede decir que esta persona tenía vida eterna. Pero si descuidamos este punto, nos pasa lo que Pedro está mencionando. El perro vuelve a su vómito, la puerca la va a revolcarse en el cielo. Y dice, y es peor. Jesús dijo, será 7 veces peor. Sí. Jesús habló de que se vuelve peor. Ahora sí, peor con I. Peor. Sí. Ahora sí, feo. En el caso que estabas comentando, del samaritano, digo, del El hijo pródigo. El hijo pródigo. En el caso, él todavía tuvo un momento de luz y todavía tuvo la oportunidad de salir de esa situación. Es que no había mutado por completo, No tenía había- vida. Exactamente, tenía vida. Y ya cuando ya no tiene nada de luz y que ya justificó ese pecado, es cuando Pues ya si el ya pródigo no hay... hubiera llegado al punto de decir, esto sí es vida, su miseria de lo que estaba viviendo, y llegar al punto de decir, es que esto es lo que Dios hizo para mí. Y yo debo tener esto porque esto me lo hizo Dios a mí. Ya no hay remedio. Él nunca hubiera dicho, iré a la casa de mi padre. Ya no habría regresado. Exacto. Porque hay gente que dice eso, dice, esto es la vida para mí. Esto me hace pensar en ese consejo satánico de algunos padres a sus hijos que les dice, no, tú vive tu vida, prueba Ajá. todo lo que sea, Sí. que no te cuente nada. Literalmente le está diciendo, vive como cerdo. Sí, sí. O sea, Sí. muta tu naturaleza y sin saber que una vez que probamos, no podemos volver a la justificación. Sí. No es lo que mencionaba Pedro, que ya no pueden. Pero me refiero a todos cuando pecamos en cualquier pecado, podemos volver a ser perdonados. Ajá. Y porque Pero- entendemos que Sí. pecamos y nos volvemos a Nos arrepentir al arrepentimos. Señor y Pero buscamos... ¿sabe qué es lo que no podemos? Volver al alma a la inocencia. Mm. Eso ya no lo podemos, o sea, ya el alma no es igual. Puedo volver a la relación con Dios y al perdón de Dios, pero mi alma ya probó. Ujú. O sea, lo que dijo la serpiente, que si probaban de eso, abrirían sus ojos y conocerían el bien y el mal. En todos los pecados se cumple. Mm. Una vez que se prueba, puedo regresar a Dios, perdóname, Dios me perdona. Pero mis ojos se abrieron. ¿Cierto? Y ya supe de algo que antes no sabía. Por eso es que el que peque en algo es más susceptible a volver a pecar en eso que el que nunca lo ha pecado. Exacto. ¿Tienes llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá, buenos días. Ahorita que mencionaban el alma, mi pregunta es esta. ¿Qué es el alma y qué pasa con el alma al morir el hombre? ¿A dónde va? El alma eres tú, que estás viviendo dentro de un cuerpo físico, pero el alma eres tú. Tu voluntad, tus sentimientos y pensamientos eres tú, tu alma. Eso eres. Entonces, cuando tú preguntas, ¿qué es el alma? No, yo soy un alma, así debes pensar. Que habito en un cuerpo y al morir iré o a la presencia de Dios o a una condenación, dependiendo de si tienes a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Qué más tenemos? También dice por acá, buenos días, una pregunta. ¿Es cierto que cuando crucificaron a Cristo fue totalmente desnudo, sin nada de nada? Gracias, me lo dijo un pastor, que porque esa era la tradición romana en esos tiempos y que dice que él llevó nuestras vergüenzas. Sí, es cierto, así es verdad. ¿Qué más? Y también dice por acá, bendiciones, ¿es verdad que el bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo? Porque aunque Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Biblia no hubo bautismos de esa manera, sino que él se ejecutó el mandato después de que Pedro dijo que el nombre de Jesucristo y de esta manera se consumaron todos los bautismos. ¿Esto por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos y no nombres? Eso de decir que son títulos es un absurdo, porque hasta el profeta Isaías dijo, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, así que ahí viene el nombre como Padre. Así que te contaron un absurdo. Si te bautizaron en nombre de Jesús, amén. Te bautizaron en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. ¿Qué más? Y también dice por acá, excelente enseñanza como cada mañana, Dios bendiga sus vidas y les permita seguir compartiendo tanta sabiduría. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Y también dice por acá, bendiciones, Dios les guarde, el hermano Huerta de Ciudad de Guadalajara. Dice. Muchas gracias, hermano Huerta. Dios le bendiga, hermano Huerta. Gracias por comunicarse con nosotros. Y también dice por acá, pues, ¿quién es Pepe Panda? Saludos. Es un panda que viene en la mañana. No más que ahorita no ha estado porque está de vacaciones debido a que los niños salen de vacaciones, solo está en el programa infantil. Pues es un panda, así como usted conoce a los pandas de blanco y negro y gordito, rechonchito y todo. O sea, es un panda. Así es. Sí, que se pelea mucho con el Molo Elizondo y luego son amigos y luego se vuelven a pelear y eso es... Es que hay
que practicar la reconciliación. Sí, claro. Muy bien, entonces hemos estado tratando un tema muy, muy delicado y lo tratamos a partir de que estamos siguiendo la Biblia tal cual, o sea, estamos viendo un versículo a la vez, cada programa, y no los evatimos, o sea, lo tenemos que tratar. Esperamos en Dios haber sido de provecho a su vida. No lo hemos concluido, aunque tenemos que avanzar más porque pues, es muchísimo. Pero sí quédese con esto. Se trata de un asunto de naturaleza y de vida. La vida que tenemos es aquello que recibimos, ya sea la vida de nuestros padres, de la cual, según dice el apóstol Pedro, también fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O vivimos por la naturaleza de nuestros padres, inclinada al mal, o por la naturaleza de Jesús, que recibimos recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y nuestro destino va a depender de eso. Aquí no depende de soy bueno, soy malo, ese árbol le produce muerte. No depende de cómo me siento, si me siento bien o me siento mal. Haz lo que te sientas, dicen algunos, no depende de eso. Aquí depende de una sola cosa. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que Dios le bendiga, gracias por su sintonía en Cristo Jesús. Amén.